Hola, ¿qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un asunto complicado y, bueno, lamentablemente muy actual, la respuesta de las instituciones ante la violencia de género. Vamos a centrarnos en un caso concreto que ocurrió en el Estado de México. Hola. Sí, un tema duro pero necesario de abordar. Tenemos aquí un documento oficial. Es un comunicado del Congreso del Estado de México, el número 2112. Lo emitió el Grupo Parlamentario del PAN el 19 de septiembre de 2023. Es, digamos, su reacción a un feminicidio específico. Exacto. Y la idea hoy es, pues, desgranar un poco este texto. No solo contar lo que dice, sino intentar ver qué nos revela sobre cómo se posiciona una parte del arco político ante estos hechos y, sobre todo, qué exigencias y qué reflexiones más amplias salen de ahí. Vamos a ver qué pistas nos da. Claro. Y es importante, yo creo, antes de entrar al detalle del comunicado en sí, recordar un poco la dimensión del problema. Estamos hablando de feminicidios, una lacra social que necesita respuestas urgentes desde todos los frentes. El social, el educativo, el judicial y, como no, el político legislativo, que es donde se enmarca este documento. Desde luego. Por eso es útil analizar estos posicionamientos de las instituciones. Nos dan pistas sobre cómo ven la gravedad del problema y, quizá más importante, qué caminos proponen o exigen para intentar solucionarlo. Son como un termómetro de la respuesta política, ¿no? Ujú, exacto. Un termómetro. Y este comunicado en concreto gira en torno al asesinato de Ana María Serrano Céspedes. El texto la describe, bueno, como una joven de 18 años, estudiaba medicina, quería ser cardióloga, en fin, una vida y un futuro truncados. Terrible. Ujú. El documento señala como presunto responsable a su exnovio y lo sitúa todo en Atizapán, Estado de México. O sea, un contexto muy específico. Sí. Y la voz que articula esta condena tan enérgica en nombre del grupo parlamentario del PAN es la diputada Ingrid Chmelensky Castro. El comunicado, arranca con un rechazo total y absoluto del crimen. Sí, la condena es el punto de partida, claro, es lo mínimo. Pero donde empieza lo interesante para el análisis es en las exigencias concretas que le hacen a las autoridades. Fíjate que se dirigen directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la FJGM. Ujú. Piden una investigación apegada a derecho, ¿verdad? Eso dice. Exacto, eso es. Pero añaden un matiz que es crucial. Exigen que se juzgue con perspectiva de género. Y esto es fundamental, de verdad. No es solo una coletilla técnica, ¿eh? No, claro. Ujú. Pedir perspectiva de género implica solicitar formalmente que la investigación y luego el posible juicio no vean el caso como algo aislado, sino que tengan en cuenta todo el contexto de desigualdad estructural, las relaciones de poder, la discriminación histórica, que muchas veces, bueno, casi siempre, está en la raíz de la violencia contra las mujeres. Es pedir que se use una metodología concreta que reconoce estas dinámicas. Ujú, entendido. O sea, no es solo investigar qué pasó, sino el por qué y el cómo dentro de ese marco más amplio de violencia machista. Ujú, precisamente. Y junto a esto reclaman todo el peso de la ley contra el responsable. Aquí se ve muy bien cómo el comunicado conecta esa necesidad de justicia para este caso individual, tan terrible, con la aplicación de un enfoque, la perspectiva de género, que busca ir más allá, ¿no? Que aspira a una justicia que entienda las raíces del problema. No es solo castigo, es un tipo de justicia específico, informado por el género. Ujú. Tiene todo el sentido. Y como decías al principio, el comunicado no se queda solo en este caso, por muy doloroso que sea. Parece que aprovecha este suceso para lanzar demandas más amplias al gobierno del Estado. Así es, amplía el foco. Pasa de lo particular a lo general, que, bueno, es una estrategia bastante habitual en este tipo de posicionamientos políticos. Pedir acciones firmes y decididas. Yo me pregunto si el comunicado da alguna pista sobre qué significa eso en la práctica, o si se queda un poco en una declaración de intenciones, fuerte sí, pero quizás algo genérica. Bueno, el texto sí que especifica 3 áreas clave para esas acciones: prevención, investigación y sanción de los feminicidios. Esto ya marca una hoja de ruta mínima, digamos. Subraya que no basta con reaccionar cuando el crimen ya ha ocurrido, la sanción, sino que es vital actuar antes, prevención, y asegurar que, si ocurre, la investigación sea eficaz. Es como un reconocimiento implícito de que quizás en estas áreas hay déficits.
También mencionan lo de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y sus familias. Esto me parece importante, porque a veces el propio proceso judicial puede ser, bueno, otro calvario. Totalmente. El acceso a la justicia no es solo que haya una puerta abierta, es que el camino se pueda andar, que haya apoyo, que no se revictimice a la persona. Y muy ligado a esto está la petición de medidas de protección adecuadas para mujeres en riesgo. Otra vez, se mira hacia la prevención y la actuación antes de que sea demasiado tarde. Hmm. Hay una frase en el comunicado que me parece que resume bien la urgencia que quieren transmitir. Cada vida perdida es irreparable. Cada feminicidio es un recordatorio trágico de la urgente necesidad de tomar medidas concretas y efectivas para detener esta violencia. Es como un toque de atención, ¿no? Una llamada a no quedarse de brazos cruzados. Se utiliza un lenguaje que busca impactar, que busca movilizar, y es interesante que más allá de las medidas judiciales o de protección inmediata, el comunicado también se atreve a señalar que hay que ir a las causas profundas. Habla textualmente de combatir las raíces de esta violencia. Y ahí es donde entra la educación, ¿no? Proponen promover la educación y la concienciación sobre igualdad de género desde edades tempranas. Exacto. Esta es una de las propuestas más estructurales que hay en el texto. Si conectamos esto con el panorama general de las políticas contra la violencia de género, pues vemos que va en línea con la idea bastante extendida de que la solución no puede ser solo punitiva. Se reconoce, al menos en el discurso, que hace falta un cambio cultural profundo y que ese cambio empieza por la educación en igualdad, por desmontar estereotipos y roles de género dañinos desde la infancia, desde la adolescencia. Claro, es que si no cambias la base, las leyes por sí solas igual se quedan cortas, ¿no? Esa es la idea que subyace, sí. El comunicado parece entender que esto necesita un enfoque integral. Justicia, por supuesto, protección también, pero fundamentalmente prevención, a través de la educación y la concienciación social. Y para conseguir esa transformación social, el comunicado hace un llamamiento muy amplio a colaborar. No se dirige solo a las instituciones, vamos. No, que va. Es un llamado a la acción colectiva en toda regla. Enumera a la sociedad civil, a las organizaciones de derechos humanos, a las instituciones educativas, a los medios de comunicación, y termina con un inclusivo y a todas las personas. Es una interpelación casi universal. El objetivo que marca es enorme: erradicar los feminicidios. Y el camino que propone es la solidaridad y la colaboración. Insiste mucho en que es un deber de la sociedad alzar la voz. Suena muy potente, sí, pero ¿no corre el riesgo de diluir un poco las responsabilidades concretas de cada uno? Ujú. Es una buena pregunta, sí. Por un lado, es positivo recalcar que es un problema social, que nos concierne a todos y que requiere un compromiso colectivo. Evita que parezca algo que solo compete a políticos o a jueces. Pero por otro lado, es verdad que estos llamados tan amplios, si no van acompañados de mecanismos concretos de participación o de exigencia de responsabilidades específicas a cada actor, pues pueden quedarse en una declaración de buenas intenciones. El comunicado en sí mismo no detalla esos mecanismos, lógicamente, pero sí que pone el énfasis en la corresponsabilidad. Entiendo. Y vuelve a conectar con el caso de Ana María Serrano para subrayar el impacto devastador que va más allá de la víctima directa. Cita que se robó la libertad y tranquilidad de una familia entera que ahora teme por su integridad. El miedo como una onda expansiva. Terrible. Sí, resalta eso, que el feminicidio no es solo un crimen contra una persona, sino que genera un impacto profundísimo en su entorno familiar y social, que siembra miedo, inseguridad. Es una forma de enfatizar la gravedad y la necesidad de una respuesta que sea contundente. Y en medio de todas estas demandas sociales y judiciales, hay también un componente político explícito, ¿no? Mencionan al gobierno estatal. Sí, y es un punto interesante. El comunicado, que es de septiembre de 2023, hace referencia al nuevo gobierno estatal, que o bien estaba justo a punto de empezar o acababa de hacerlo. Y el partido que emite el comunicado, Acción Nacional, el PAN, le da un voto de confianza. ¿Y cómo interpretamos eso? ¿Es un gesto de buena voluntad o hay algo más detrás? Probablemente un poco de las dos cosas, y es una jugada política bastante habitual. Por un lado, puede ser un gesto protocolario de reconocimiento al nuevo gobierno, pero sobre todo viniendo de un partido que previsiblemente sería oposición o al menos no parte del núcleo duro del nuevo gobierno, ese voto de confianza funciona como una forma de marcar la agenda desde el minuto cero. Es como decir, vale, les damos el beneficio de la duda, pero estamos mirando y esperamos resultados concretos y urgentes en este tema tan sensible del feminicidio y la violencia de género.
Creemos que aclarar estos hechos y actuar con firmeza tiene que ser una prioridad para ustedes. Ujú. O sea, una forma de meter presión y de fijar expectativas altas desde el principio. Ponerles deberes, vamos. Exactamente. Es una manera de posicionar el tema en la agenda pública y política del nuevo Ejecutivo Estatal, dejando claro que este grupo parlamentario va a estar vigilante y va a exigir respuestas. Convierte la respuesta a la violencia de género en una especie de vara de medir para el nuevo gobierno, al menos desde una perspectiva del PAN, claro. ¿Vale? Queda clara esa dimensión política. Y el comunicado cierra volviendo a la llamada a la acción, ¿no? Reforzando ese tono emotivo y combativo. Sí, el cierre busca ser movilizador. Reitera la convocatoria a unirse en solidaridad con las víctimas, a exigir justicia en cada caso. Utiliza esa imagen tan fuerte de ser la voz de las mujeres que ya no pueden hablar. Y termina con esa frase que es casi un eslogan, muy directa. No más feminicidios en el Estado de México, ni en ningún otro lugar del país. Un final que busca quedarse, dejar una marca. Ujú. Es un cierre que encapsula la exigencia central y la eleva a principio general. Si intentamos sintetizar un poco todo lo que hemos ido desgranando de este comunicado, vemos que articula una respuesta que se mueve como en distintos planos, ¿no? A ver, ¿cuáles serían esos planos? Pues por un lado está el nivel judicial. Se pide investigación rigurosa, que se aplique la ley y, fundamental, que se haga con perspectiva de género. Por otro, el nivel ejecutivo o gubernamental. Se exigen políticas activas de prevención, medidas de protección que sean eficaces y garantizar el acceso real a la justicia. Luego está el nivel social y educativo. Se apunta a la necesidad de ese cambio cultural profundo a través de la educación en igualdad desde pequeños para atacar las raíces del problema. Y finalmente el nivel cívico o ciudadano. Se hace ese llamado general a la solidaridad, a la denuncia, a la acción colectiva, implicando a toda la sociedad. Visto así, la verdad es que es un enfoque bastante completo, al menos en cuanto a las áreas de acción que identifica. Sí, sobre el papel abarca las dimensiones clave que se suelen señalar como necesarias para abordar la violencia de género. Ahora bien, y aquí viene la reflexión un poco más crítica que sale del análisis del propio texto. El comunicado es una declaración de intenciones y es una serie de exigencias. Lo que plantea una pregunta fundamental es ¿cómo se traduce todo esto a la realidad? Claro, ¿cómo se pasa del papel a la práctica, del dicho al hecho? Exacto. ¿Cómo se coordinan las acciones en esos distintos niveles? ¿Cómo nos aseguramos de que la perspectiva de género no sea solo una frase bonita en un documento, sino una práctica real en fiscalías y juzgados? ¿Qué recursos se van a destinar de verdad a la prevención y a la educación en igualdad? ¿Cómo se mide si las medidas de protección son realmente adecuadas? ¿Y cómo se articula esa colaboración de toda la sociedad? El comunicado plantea el qué se debe hacer, pero el cómo efectivo y sostenido, ese es el gran desafío que queda ahí flotando. Mm. Es la eterna cuestión, ¿no? La de la implementación, la de que las palabras se conviertan en hechos tangibles y en cambios reales. Hemos visto cómo este comunicado, partiendo de un caso terrible, sí que articula un discurso coherente que conecta la justicia inmediata con esa necesidad de transformaciones más profundas. Sí, lo hace. Ujú. Y la insistencia en la corresponsabilidad, en que esto no es solo tarea de unos pocos, sino de muchos actores, es uno de los mensajes centrales que transmite el texto. Entonces, si recogemos esa idea, ¿qué podríamos llevarnos como reflexión final? Pues yo creo que la reflexión final que nos deja el análisis de este comunicado y que conecta directamente con esa llamada a la acción colectiva es precisamente pensar en cómo concretar esa responsabilidad compartida. El texto menciona a la sociedad civil, a las instituciones educativas, a los medios, a cada persona. A todos, sí. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos y que el propio comunicado de alguna manera deja abierta es, vale, más allá de la condena general y de exigir a las autoridades, que por supuesto hay que hacerlo, ¿qué rol específico y tangible puede asumir cada uno de estos actores en su propio ámbito?
Cómo pueden las escuelas, por ejemplo, ir más allá de una charla puntual y trabajar la igualdad de manera transversal, continua. Cómo pueden los medios informar sobre estos casos, evitando el morbo, el sensacionalismo y aportando contexto. Y a nivel individual, cómo podemos nosotros contribuir a crear entornos más seguros e igualitarios en nuestro día a día, en nuestras familias, trabajos, grupos de amigos. O sea, cómo se pasa de la indignación, que es necesaria, a la acción constructiva y preventiva en lo cotidiano. Ujú. Una pregunta potente y muy necesaria, la verdad. No basta con señalar el problema o exigir soluciones a otros, sino también reflexionar sobre la parte que nos toca a cada uno, por pequeña que sea, en esa transformación que el propio comunicado, al final, está demandando. Exacto, darle una vuelta a eso. Pues con esa reflexión sobre la acción concreta y la responsabilidad compartida, cerramos este análisis del comunicado 2012. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que las ideas que hemos compartido sirvan para seguir pensando sobre este tema tan complejo y tan urgente.